Factores que afectan la nutrición de una planta. ¿Qué es el suelo? Se denomina suelo a la parte superficial de la corteza terrestre biológicamente activa que proviene de la desintegración o alteración física y química de las rocas y de los residuos de las actividades de seres vivos que se asientan sobre él. El suelo está compuesto por sustancias sólidas como minerales de rocas y residuos de plantas y animales, agua y aire. Las propiedades físicas del suelo se pueden sentir, oler y o medir y están relacionadas con la estructura, textura, color y capacidad para sostener el agua. En otras palabras, de estas propiedades depende si el suelo es apto para la siembra. Entre sus características físicas y químicas destacan la textura, la estructura, materia orgánica, porosidad, disponibilidad de agua, el pH, la capacidad de intercambio catiónico, nutrientes de la solución del suelo, salinidad y sodicidad y metales pesados, por mencionar algunos. El perfil general de un suelo pues se puede describir como en esta imagen. En el horizonte o cero tenemos el estrato superficial, compuesto principalmente de detritos orgánicos, hojas, materia orgánica, parcialmente descompuesta. En la siguiente capa, el horizonte A, tenemos lo que es el suelo superficial, materia orgánica, parcialmente descompuesta, llamada humus, raíces, organismos vivos y minerales. En el horizonte E tenemos la llamada zona de lavado, infiltración, capa mineral que presenta lixiviación de minerales, arcillas y cationes, además de acumulación de partículas de arena y limo. Estos tres primeros horizontes son los más importantes para la mayoría de las plantas, porque es de donde obtienen la mayor parte de sus nutrientes del agua. Si continuamos bajando a las capas más inferiores del suelo, encontraremos la capa B, el subsuelo, zona de acumulación. Es una capa mineral donde se acumulan arcillas, óxidos de hierro y aluminio, compuestos húmicos y cationes lixiviados del horizonte A. En el horizonte C tenemos el material parental parcialmente descompuesto, regolita, zona poco afectada por procesos pedogenéticos, compuesta por sedimentos y fragmentos de roca. Presenta acumulación de sílice, carbonatos y yeso. Y el horizonte R, o la roca ya propiamente dicha, es el material parental, es la capa compuesta por rocas y por lo tanto difícil de penetrar excepto por fracturas. Así en general podemos nosotros describir las capas que componen el suelo. Ya hablando sobre su composición química, vemos aquí en este gráfico de pastel la distribución de los principales componentes del suelo. 50% es material sólido, 25% corresponde al agua y otro 25% corresponde al aire. De el, del 50% que corresponde a la materia sólida, encontramos que esto se divide en dos componentes. 45% correspondería a los componentes inorgánicos, en su mayoría minerales, y el 5% restante corresponde a los componentes orgánicos, todo lo que fue o tuvo o tiene carbono en su composición química. Esta representación es de un suelo ideal, porque esta idealización no existe en la naturaleza, es solo para darnos una idea de la composición relativa del suelo, porque va a haber lugares del mundo en donde la cantidad de materia orgánica puede ser mayor al 5% o inclusive menor o no tener nada de, este compuesto, de estos compuestos. Si hablamos desde el punto de vista de la agricultura, se dice que el mínimo contenido de materia orgánica para un suelo que está destinado al uso de la producción de alimentos debe tener 3% de este material. Desgraciadamente en regiones como el Valle del Yaqui esta proporción de compuestos orgánicos en muchos suelos es menor al 1%. Según algunos cálculos se han hecho estimaciones de está en valores entre 0.1 0.5% de la materia del suelo, lo cual es bajísimo y nos indica que estos suelos no son entidades vivas, más bien son sustratos que si les eliminamos los fertilizantes químicos difícilmente podrían sustentar la vida por varios años.
Textura del suelo. La textura del suelo es la proporción en la que se encuentran distribuidas variadas partículas elementales que pueden conformar un sustrato. Según sea el tamaño, porosidad o absorción del agua en la partícula del suelo o sustrato, pueden clasificarse en tres grandes grupos básicos que son la arena, el limo y las arcillas. Aquí en la imagen podemos observar el tamaño relativo de estas tres partículas que conforman esta característica del suelo. La arena tiene un diámetro de entre 0.05 a 2 milímetros y su textura es áspera. El limo tiene un tamaño aproximado de 0.002 a 0.5 milímetros y se siente suave. Y las arcillas son las partículas más pequeñas de la textura y su tamaño es de menor de 0.002 milímetros y se siente pegajoso. Esta proporción de las tres partículas se utiliza para clasificar a los suelos en el famoso triángulo de texturas. El triángulo de texturas nos da una idea del porcentaje de las tres partículas presentes en el suelo y esto se obtiene a partir de muestras procesadas en el laboratorio, en donde utilizando ciertos reactivos y midiendo la precipitación de las tres partículas que estamos probando en el laboratorio, podemos determinar la textura del suelo, que se puede clasificar en varios tipos: arcillosas, arcillosa limosa, franco-arcillosa limosa, franco-arcillosa, arenosa, limosa, franco-arenosa, franco-limosa, franca, etc. Todas estas son combinaciones que se deben a la proporción del porcentaje de arena, el porcentaje de limo y porcentaje de arcilla que se encuentran en las muestras que fueron procesadas en un laboratorio. Esto nos ayuda a determinar las características físicas y químicas de los suelos agrícolas. Otra forma de clasificar a los suelos es de acuerdo a la clasificación internacional de la FAO, UNESCO, ISRIC. En esta clasificación de 1988 se divide los suelos en unidades o categorías de acuerdo a ciertas características generales, como su morfología y composición, con énfasis en las propiedades que se pueden ver, sentir o medir. Por ejemplo, la profundidad, el color, la textura, la estructura y la composición química, así como las características de los horizontes, junto con el grosor, número y naturaleza de las capas, entre otros factores. De acuerdo con esta clasificación de suelos, actualmente existen 28 unidades principales y 153 subunidades. De estas 28 categorías reconocidas en el mundo, en México se encuentran presentes 25 y 10 de ellas conforman el 74% de la superficie nacional. Las tres categorías dominantes en el territorio en términos de superficie son los leptosoles, regosoles y calcisoles. Y aquí en este cuadro nos da esa clasificación de los suelos. Los leptosoles pues son suelos muy delgados con un espesor menor de 30 centímetros sobre roca dura y representa el 24.9% de la superficie del país. Los regosoles son suelos en formación a partir de material consolidado, roca madre, representando el 18.5%. Los calcisoles pues son suelos con alto contenido de calcio, sobre todo carbonatos, representando el 18.2%. Y de ahí tenemos los fiosems, verdisoles, arenosoles, cambisoles, lubisoles, gleisoles, alisoles y otros tipos de suelos. Cada uno aquí con sus principales características y el porcentaje que representan en la superficie del territorio nacional. Cuando hablamos de la estructura del suelo, nos referimos a cómo se están organizando las partículas que revisamos en la textura. Estas partículas se pueden aquí organizar en forma de bloques, láminas, prismas o columnas, de forma masiva, como si se estuvieran viendo las capas de un pastel muy apretado, partículas sueltas y una textura como migajosa con partículas bastante pequeñas que no forman grandes conglomerados. Esta organización de las partículas del suelo, la estructura, determina en gran medida la disponibilidad de agua en el suelo. Aquí vemos en la imagen un suelo saturado. Tenemos la llamada agua de gravedad. Es un suelo bastante húmedo. Todos los espacios que dejan las partículas están ocupados por agua. En un suelo normal, pues tenemos también espacio para burbujas o zonas con aire, además del agua.
y tenemos la llamada agua capilar que está adherida a las partículas. En un suelo que tiene capacidad de campo, aquí tenemos un suelo donde ya comienza a disminuir la concentración del agua y aumentar la proporción de aire que está entre las capas. Y en un suelo ya con punto de marchitamiento vemos que solamente tenemos agua higroscópica adherida a las partículas y que difícilmente es absorbida por los pelos radicales o radiculares de las raíces. Por lo tanto, tenemos un suelo bastante seco. Esto lo determina la estructura del suelo, principalmente por la característica de la porosidad, que depende mucho del tipo de partículas que constituyen a los suelos. La porosidad, ya lo habíamos mencionado, se define como la porción de espacios o cavidades ocupadas por el aire y el agua que existen en la masa del suelo. Esta propiedad va muy ligada a la textura y estructura del suelo. Aquí vemos un suelo saturado en donde hay una buena proporción de espacio entre las partículas donde puede circular el agua y el aire de forma libre. Como veamos en capacidad de campo, pues aquí el agua disminuye bastante rápido y tenemos bastante aire presente, una proporción de 50-50 aproximadamente. Y en un suelo con gran eh, pérdida de agua, pues tenemos que esta está adherida fuertemente a las partículas del suelo, es la llamada agua higroscópica, que es difícil de absorber por las plantas debido a la alta tensión que tiene y sobre todo por la presión atmosférica. Un problema muy presente, sobre todo en los suelos con vocación agrícola, es la compactación. Y esto se debe a múltiples factores, entre ellos el uso excesivo de maquinaria pesada o mal balanceada, el utilizar implementos agrícolas inadecuados, prácticas que ya deberían de haber sido cambiadas. También la disminución de la materia orgánica tiene factores muy importantes en este problema, en donde las capas del suelo pierden sus poros y se convierten en una especie de piedra, lo cual impide que las raíces de las plantas puedan excavar en el suelo y buscar las reservas de agua y nutrientes de la solución del suelo, provocando con ello serios problemas de productividad. Y estos problemas pueden ser revertidos ya sea utilizando labranza mínima o labranza cero, también incrementando la cantidad de materia orgánica y disminuyendo el paso de la maquinaria o bien utilizar maquinaria que tenga sistemas que permitan distribuir de una mejor forma el peso que está avanzando sobre el terreno. Materia orgánica. En ocasiones oímos hablar de materia orgánica y sustancias húmicas como si se tratase de un mismo término, y no es así. Por lo tanto, es imprescindible diferenciar y definir claramente los conceptos. Materia orgánica y sustancias húmicas, ya que el término materia orgánica es tan amplio que abarca todos aquellos compuestos que tienen como base el carbono, excepto los compuestos inorgánicos. La materia orgánica obtenida, contenida en un producto, puede encontrarse en los siguientes estados: materia orgánica no oxidable, materia orgánica oxidable y materia orgánica oxidada. El proceso de transformación de la materia orgánica es el que se indica en el siguiente esquema. Aquí, como vemos nosotros en el esquema, tenemos esto de materia orgánica que está constituida de microorganismos y desechos de hojas, animales, plantas y todo lo que contenga carbono, incluyendo biomoléculas como los carbohidratos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos, etc. Aquí vemos que pasa por un proceso de oxidación, ¿sí? En donde vemos que hay unas fracciones que son oxidables y otras no oxidables. Del humus obtenemos lo que se llaman las sustancias húmicas, ácidos fúlvicos y húmicos, lo que va a formar también productos como las huminas. Y esto es principalmente producto de la descomposición de la materia orgánica mediada por microorganismos desintegradores, principalmente bacterias y hongos, entre ellos bacterias celulósicas o hongos que también eliminan lípidos, carbohidratos, etcétera, etcétera. Entonces la materia orgánica la podemos definir usando el término humus y vamos a decir que es aquella parte de la materia orgánica que contribuye a la mejora de las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo y consecuentemente al aumento de su fertilidad.
Dentro de la definición genérica de humus únicamente se considerarán ácidos húmicos, los resultantes de la última fase de la transformación de la materia orgánica, y estarán compuestos principalmente por ácidos húmicos, ácidos fúlvicos y ácidos imatonmenalónicos y otros. El conjunto de ácidos que forman la denominación ácidos húmicos está formado esencialmente por ácidos húmicos y ácidos fúlvicos y se caracteriza por ser solubles en medio básico, precipitando los ácidos húmicos al pasar a medio ácido y quedando los ácidos fúlvicos en la solución. La diferencia entre estos ácidos son muy considerables y se establece que en todos los campos de aplicación, tanto físicos como químicos, biológicos y de comportamiento. Las moléculas de ácidos húmicos y fúlvicos son distintas, como puede verse en las figuras que estamos aquí viendo. Y principalmente estas dos moléculas asociadas entre sí dan sustento a las plantas al ser reservorios de nutrientes. También pueden protegerla contra ciertos patógenos del suelo, además de que participan en reacciones químicas para la mineralización de muchos nutrientes y también para mantener la estructura del suelo. Entre las propiedades físicas de la materia orgánica destaca la mejora en la formación y estabilidad de los agregados, en la infiltración de agua y la aireación del suelo, incrementan la capacidad de retención de humedad, mejora la estructura de suelos arcillosos y disminuye la compactación, hace más fácil las labores de preparación del suelo, favorece el desarrollo de la raíz. En las propiedades químicas destacamos el incremento de la capacidad de intercambio catiónico del suelo, también como una fuente de nitrógeno aprovechable, protege y abastece de cationes aprovechables como el calcio, magnesio, potasio, zinc y amonio, mejora la estabilidad del suelo a cambios de pH, o sea, tiene capacidad de búfero amortiguadora, incrementa el aprovechamiento y absorción de los nutrimentos por la planta, e incrementa la resistencia de la planta al estrés ambiental como la salinidad. Y por último, pero no menos importante, sus propiedades biológicas destacan ser fuente de nutrimentos y energía para los microorganismos, incrementar la biodiversidad microbiana del suelo, lo que también previene el incremento de especies patógenas en el suelo. Ahí viene la reducción de plagas y enfermedades por los microorganismos benéficos y también por la producción de sustancias orgánicas fisiológicamente activas, que no solamente protegen contra estos patógenos, sino inclusive tienen efectos en el desarrollo de la planta en su conjunto. Y aquí en esta imagen pues podemos ver cómo se sintetiza todo lo que mencionamos anteriormente. En el suelo tenemos fijadores de nitrógeno, formadores de humus, organismos detoxicadores, o sea que eliminan xenobióticos y otros contaminantes exóticos del suelo, además de los presentes por la descomposición de la materia orgánica, constructores de la estructura del suelo, solubilizadores de fósforo, activadores del sistema defensivo, mineralizadores, formadores de micorrizas, celulóticos y promotores del crecimiento. Estas son las principales eh, propiedades de la materia orgánica, por eso es tan importante tener una buena salud del suelo, porque eso nos permite disminuir el uso de fertilizantes, disminuir la contaminación del medio ambiente, además de que podemos disminuir el uso de energía en la producción de los alimentos, al disponer de mejores nutrientes en tiempo y forma. Además, la materia orgánica es un indicador muy usado para evaluar la calidad y sostenibilidad del mismo, contribuyendo con la captura del carbono, muy importante en estos momentos de cambio climático, ya que una hectárea a 30 centímetros con 4% de materia orgánica es capaz de retener o atrapar más de 90 toneladas de carbono. Se dice que si todos los suelos agrícolas del mundo tuvieran ese porcentaje de materia orgánica, el cambio climático se detendría. ¿Sí? Esto es un hecho muy importante. Otra característica de los suelos es la capacidad de intercambio catiónico, abreviado SIC. Esta propiedad química del suelo se refiere a la cantidad total de cargas negativas que están disponibles sobre la superficie de las partículas en el suelo. También se puede definir como el número total de cationes intercambiables que un suelo en particular puede o es capaz de retener, o sea, la cantidad total de carga negativa. Hay que recordar que los elementos químicos tienen diferentes cargas eléctricas. Decimos que son cationes aquellos que tienen signo positivo y decimos que son aniones aquellos de signo negativo.
Los cationes principales que están siendo almacenados en las arcillas del suelo, pues destacamos el calcio, magnesio, amonio, potasio, sodio, hidrógeno y aluminio. Los ácidos húmicos optimizan el suelo para el desarrollo de las raíces, como por ejemplo la absorción de elementos nutritivos, la aireación de los suelos, la capacidad de retener el agua, la capacidad de intercambio catiónico y la formación de los complejos de arcilla-humus, que funcionan como reservorios de estos cationes. En el suelo, la función de almacenar estos nutrientes la tienen las arcillas. Como podemos ver en el esquema, elementos como el potasio están almacenados fuertemente entre las capas de arcilla, pero cuando interactúan otros elementos como el calcio o el magnesio, son capaces de liberar estos nutrientes y ser transportados o intercambiados con las raíces de la planta. Entre ellos tenemos estos nutrientes como el magnesio, el calcio, el amonio y el potasio. El pH es un factor determinante en la disponibilidad de nutrientes del suelo. Esta propiedad eh, relativamente favorece la liberación de iones como potasio, magnesio, calcio y manganeso de la roca madre y aumenta la solubilidad de sales de carbonatos, sulfatos y fosfatos. El aumento de la solubilidad facilita la absorción por las raíces. Por otro lado, en suelos ácidos aumenta la solubilidad de iones como el aluminio, que es tóxico en altas concentraciones y sucede sobre todo en suelos bastante húmedos. El pH del medio afecta la absorción de nutrientes de varias formas. En el caso del fosfato se modifica la especie iónica. A pH bajo la especie predominante es ortofosfato. Hay iguales proporciones de este y ácido fosfórico a pH de 6.8. El ácido fosfórico predomina a pH inmediatamente superior a 6.8 y el fosfato es la especie más importante a pH alcalino. La facilidad con que se absorben los iones fosfato disminuye al aumentar la carga, por lo que a pH alto se reduce la absorción. Y eso nos indica que el fósforo, si tenemos un pH de 8.5, tenemos problemas por la absorción de la planta, pero también lo tenemos a pH bastante cercanos a 6 o a 6.5, donde también vemos problemas para la absorción. A pH alto también hay interferencia en la absorción de hierro y otros micronutrientes. Influencia del pH del suelo sobre la disponibilidad de elementos nutrimentales en suelos orgánicos. El ancho de las áreas sombreadas indica el grado de disponibilidad del nutriente por la raíz de la planta, como lo indica el esquema. La mayoría de los nutrientes están disponibles en un rango de pH de 5.5 a 6.5, son pHs ligeramente ácidos. Aquí lo vemos de forma más gráfica. Si nosotros tenemos un suelo que tiene pHs por arriba de 8 a 9 del tipo alcalino, pues vamos a tener carencias nutritivas y toxicidades con carbonatos, bicarbonatos y aluminatos, además de problemas con el sodio. Por lo tanto, se deben de considerar especies tolerantes a estos compuestos químicos. Pero cuando tenemos pHs por debajo de 5.5, aquí nuestros problemas son de carencias nutritivas de algunos microelementos como el hierro, manganeso o aluminio, o toxicidades con el mismo aluminio-hierro. Por lo tanto, en estas situaciones se debe de considerar, por ejemplo, aplicaciones de cal y en el otro caso de dolomita para poder nivelar estos pHs. El pH ideal para el desarrollo de la inmensa mayoría de las plantas está entre 5.5 a 8. Por lo tanto, este es un factor muy importante a tomar en cuenta al momento de realizar la plantación de algún cultivo. Suelos ácidos. En pH menores a 5.5 se disuelve mucho aluminio, el cual es tóxico para muchas plantas. A la suma de aluminio más hidrógeno en la capacidad de intercambio catiónico se le denomina acidez intercambiable. Esta situación de bajos pH sucede sobre todo en México, en las regiones del centro-sur, donde hay mayor precipitación, o sea, mayor cantidad de lluvias. Y esto es debido a que la lluvia, el agua, arrastra muchos nutrientes y por lo tanto tiende a acumular muchos iones de hidrógeno y también de aluminio y hierro, provocando serios daños al desarrollo de las plantas, como podemos ver en las imágenes. Aquí vemos una planta que comparada con una que se desarrolló en un suelo sin aluminio, su desarrollo es muy raquítico y pobre.
También vemos deformaciones en la estructura de las raíces debido a la alta concentración del elemento, así como también altas concentraciones de hierro que pueden ser tóxicas para el desarrollo de las plantas. Aquí este cuadro nos dice cuáles son los principales problemas que encontraremos en estos suelos ácidos. Problemas con los aniones de fósforo, azufre, molibdeno en la absorción y precipitación, cloro lavado, también problemas con los silicatos que también son lavados, cationes como potasio, magnesio, calcio y zinc son lavados del suelo, arrastrados por el agua o lixiviados. Y en el caso del nitrógeno con los nitratos y el amonio, pues tenemos problemas de lavado más agotamiento de la materia orgánica, baja población bacteriana y procesos de desnitrificación. En el caso de las toxicidades a pH menores a 5.5, el aluminio, manganeso y hierro son problemas graves en la productividad de los suelos. En experimentos como este con trigo, observamos que el alto contenido de aluminio tiene efectos bastante fuertes en el desarrollo del sistema radicular, comparado con unas plantas que crecieron con o sin bajo aluminio en el suelo presente, es lo que nos da una idea bastante fuerte de los efectos tóxicos de este elemento en los suelos de México. Por lo tanto, ha habido mucha investigación buscando, por ejemplo, variedades de maíz resistentes o tolerantes a este aluminio, buscando desde variedades criollas o buscando usar la biotecnología para lograr esta resistencia. Por otro lado, en el norte de México encontraremos el problema opuesto al sur, suelos con pHs bastante altos, por encima de 8, debido a la baja precipitación y la alta evaporación que sufren estas regiones del norte de México. Aquí los suelos salinos son los que abundan, sobre todo también con sodio. Y aquí es por la alta concentración de sales que se quedan después de que se evapore el agua, provocando serios problemas en la estructura del suelo y en la productividad de los cultivos. El origen de algunos de esos suelos es por la alta evaporación de vasos de lagos o lagunas, el aumento de los mantos freáticos, la falta de drenaje y en los suelos agrícolas por el exceso de la fertilización mineral. Los suelos salinos se encuentran en zonas cálidas y secas, eso nunca lo vamos a ver en regiones húmedas como las selvas o el centro sur de México. Los suelos sódicos son producto del depósito de agua con altas concentraciones de sales ricas en sodio y de aniones como los cloruros y carbonatos, y su evaporación por las altas temperaturas y la baja humedad ambiental. Las condiciones de salinidad del suelo pues tienen efectos sobre las plantas. Cuando es menor a 1, el suelo está libre de sales y no existe restricción para ningún cultivo. Entre 1 y 2 de conductividad eléctrica, en este caso, suelos con muy bajo contenido en sales, algunos cultivos muy sensibles, pueden restringir sus rendimientos. Cuando tenemos valores de 2 a 4, es un suelo moderadamente salino. Los rendimientos de cultivos sensibles pueden verse afectados en sus rendimientos. De 4 a 8, el suelo es salino. El rendimiento de casi todos los cultivos se ve afectado por esta condición de salinidad. De 8 a 16 es un suelo altamente salino. Solo los cultivos muy resistentes a la salinidad pueden crecer en estos suelos. Y mayores a 16, suelos extremadamente salinos. Prácticamente ningún cultivo convencional puede crecer económicamente en estos suelos, a no ser que tengan algunas plantas adaptaciones a este aumento considerable de las sales en el agua, lo que sucede en la zona de manglares. Estas plantas pueden vivir en agua salobre o agua salada porque tienen mecanismos que les ayudan a regular los niveles de sales en su interior. El sodio y otras sales ocasionan graves daños al suelo. Aquí podemos observar que se perdió la estructura del mismo, una alta compactación, y si son observadores verán una capa de color negro en el lomo del bordo, lo que les indica una alta concentración de sales. Aquí si nosotros hacemos un riego, el agua difícilmente puede penetrar algunas capas del mismo, provocando con ello problemas en el desarrollo de la planta, como pueden observar en la imagen. Y es que aquí la planta está peleando con el suelo por la poca agua que puede retener el mismo. Por lo tanto, es un factor muy importante en la productividad, lo cual provoca grandes pérdidas en la producción de alimentos. Otro factor muy importante
en el desarrollo de las plantas desde el punto de vista nutrimental es la rizósfera. La disponibilidad de muchos nutrientes o micronutrientes en la rizósfera es dependiente de su pH. Aquí observan ustedes una fotografía de un corte transversal del suelo, en donde pueden observar un sistema de raíces bastante grande, pero en la parte aérea, donde está el tallo y las hojas, es bastante pequeño. Mucho del conjunto de raíces que observan ustedes en la imagen no son raíces, son las hifas de un hongo, micorrizas, y esta planta es un pino. A finales del siglo XVII y XVIII se empezaron a estudiar cómo era esta relación simbiótica entre especies de pinos y hongos, y se encontró que cuando se quisieron trasplantar estas plantas de Europa a América, muchas de ellas no prosperaban porque en América no existían los microorganismos que colonizaran a estos ejemplares. Aquí la rizósfera es la región que tiene mayor contacto con el suelo, es la primera región de la planta que lo tiene. Y es muy importante porque aquí también se da la zona de búsqueda de nutrientes y de agua, además de que este microorganismo protege a la planta del ataque de patógenos, provocando con ello cambios en el pH o liberando oxidados que limitan el crecimiento y desarrollo de estos microorganismos. Otro hecho a tomar en cuenta para el estudio de los factores que limitan el desarrollo y crecimiento de las plantas es la fenología. Nosotros debemos de conocer perfectamente bien el ciclo de vida de una planta. Aquí tenemos el caso del trigo, en donde vemos las fases de desarrollo vegetativo, reproductivo y llenado de grano. Este es un cultivo anual, o sea que todo su ciclo vital dura menos de un año o sale en un año. Pero hay cultivos en donde la vida puede ser bianual o perenne. Estamos hablando de plantas que pueden vivir entre 10 a 100 años, dependiendo si son de cultivos o si son plantas que viven en bosques o selvas. En ese caso puede haber especies que puedan vivir más tiempo que este. Es el caso, por ejemplo, de los pinos de California, que algunos de ellos han sido datados en más de 5.000 años de existencia, pero esos no son los ejemplares vegetales más antiguos. Hay información de que hay plantas como una rastrera que vive en el desierto de California que tiene un número cercano a los 11.000 años de existencia. Entonces, como pueden ver ustedes, si las condiciones son idóneas para el desarrollo de las plantas, estas pueden vivir mucho tiempo. Y con esto terminamos esta presentación. Espero les haya interesado. Si quieren más información sobre este tema, pues está disponible en este blog. Por mi parte es todo y muchas gracias.